Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener el día de hoy mientras conectamos con nuestro pastor Richard Hayes. Quiero saludarlos a todos los que se están conectando y a la vez invitarlos a que si tienen alguna pregunta o quieren o tienen alguna otra pregunta que quieran hacer, pueden hacerlo. Entonces, vamos a aprovechar este momento. Gracias a todos los que se están conectando. Saludos a todos. ¿Cómo están? Hola Edgar, saludos. ¡Hey! That was easy. Sí, Ya te estás haciendo pro. sí, sí. Gracias a ustedes. No, pues tú, Richard. Estamos súper contentos. Ahorita estamos dejando que la gente se conecte Muy bien. y comiencen a entrar y poco a poco. ¿Cómo te Us- sientes tú? no, pues, ¿uso esto o no? Se oye bien, como tú quieres. Ok. Se oye bien. Saludos a todos los que se están conectando, a todos los que están aquí con nosotros. Y si puedes y te interesa, envía esta transmisión a algunos amigos para que se conecten, para que todo el mundo esté aquí y aprovechemos esta Ahí hora está con el Miguel, doctor ahí Jesús. está Esther. Sí, estás en todo. Ya entraron. Saludos a todos los que nos están viendo. Mándanos un saludo. Mientras comenzamos la conversación, les queremos decir que, hola, este live con Dr. Richard Hayes está lleno de preguntas. Algunas ya están elaboradas, pero queremos que tú te conectes y si tienes alguna pregunta que quisieras hacer al Dr. Richard Hayes, Claro. aproveches y lo pongas para poder enriquecer la conversación. Hola Celeste desde Texas, nos saluda Celeste Hernández desde Texas. Ah, súper, súper. ¿Cómo has estado, Richard? ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿eh? Estoy muy contento con cómo nuestros equipos están respondiendo durante esta época, pandemia y todo esto, ¿verdad? Pero creo que es muy interesante. Y como se dice en Salmo 102, cuando todas las piedras aman sus lugares, como que de repente se nota que muchos sí estaban comprometidos, pero ya se nota, ¿verdad? En el sentido, como que cuando hay un juego y de repente, pues ahora te toca a ti jugar, ¿verdad? Y esto es lo que está sucediendo y como que muchos se han dado cuenta, pues ya nos toca jugar, Que ya no ¿verdad? pueden hacerse a un lado, que el tiempo es ahora y esta es la oportunidad para demostrarlo, ¿no? Exacto, exacto. Y estuve hablando con Mirna y creo que tenemos 5 capitanes de E4. Todos están vigilando como 5, entonces realmente estamos hablando de casi 200 personas dentro de E4 que están funcionando, ¿verdad? Vía básicamente Skype o Zoom o lo que sea. Fíjate que dentro tengo varias preguntas elaboradas para ti y pues vamos a Okay. ir en la conversación y me llama la atención que justamente en esta primer parte de la conversación hay una pregunta que yo puse que ¿qué es esto? Y que va muy enfocado a lo que tú estás diciendo. ¿Hacia dónde sientes que Dios está llevando a la iglesia y a todos nosotros como un cuerpo en medio de este tiempo donde no nos hemos podido reunir? ¿Qué sientes que es lo que Dios ha levantado en el corazón de la iglesia que hoy, que a lo mejor antes no sucedía, pero que ahora está sucediendo? Pues yo veo 2 o 3 cosas, Clau. La primera cosa que he dado en 2 de los mensajes, cuando Fonda y yo fuimos a la escuela bíblica, estuvimos en otro ambiente, venimos de una iglesia que es muy avivada, muy llena de alabanza, adoración, y cuando llegamos a la escuela bíblica era otro tipo de escuela y no era nada mala, pero era un ambiente muy diferente. Y primeramente nos servía mucho porque sentimos que estuvimos en un lugar muy seco. Pero como dice en Salmo 1, pues sí estamos plantados en el Señor. Y este nos servía mucho porque un árbol grande, si no tiene momentos de sequedad, no se extiende sus raíces Wow, profundamente. wow. Entonces, sí, eso es algo que Dios me habló en esta época, ¿verdad? Que era un momento cuando Dios estaba obligando, vía la circunstancia en cual estábamos, que nuestras raíces se profundizaran.
¿verdad? Y yo, mientras que yo veo lo que está sucediendo, ¿verdad? Es un momento extraordinariamente oportuno, digamos, para que las raíces vayan más profundas, ¿verdad? Y que no estemos los ambientes, tú sabes que yo soy adorador, amo la presencia, pero yo tengo una presencia en mi vida, ¿verdad? Y he aprendido aún a extender más mis raíces en este tiempo en el sentido, amo todos los ambientes de la casa del Señor y obviamente hay unas dinámicas que suceden aquí, pero sin embargo, como dice Salmo 1, nosotros mismos necesitamos tener raíces profundas para que no estemos dependiendo en ambientes, pero al contrario, produzcamos ambientes, ¿verdad? Y esto es algo que nuestro equipo de liderazgo hemos practicado y tú y yo sabemos, hasta que yo siempre doy el ejemplo cuando era señorita, ¿verdad? Yo te tomaba por la mano y le llevaba a la orilla de la plataforma. En el sentido, este ambiente nosotros vamos a producirlo. Nosotros vamos a tomar control de esto y producir lo que Dios quiere producir. Y este es muy similar. Yo debo de entender quién es Dios, quién soy yo, para que esta familia sea lo que debe ser, para que esta chamba debe ser lo que debe ser, para que esta oportunidad debe ser lo que debe ser, ¿verdad? Y es realmente, estuve en una práctica en estos días que me impactó mucho, ¿verdad? Y básicamente estoy escribiendo un pequeño libro también, pero Wow. toco este tema y el tema que estoy tocando es no solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que nos damos cuenta es, lo que Jesús está diciendo es, hay una comida que es espiritual. Y si tú no tienes esta comida, vas a tener hambre. ¿Pero dónde? Vas a tener hambre en medio de ti. Vas a tener hambre en su espíritu. Ahora, hambre espiritual se nota vía miedo, autocondenación, inseguridad, rechazo, si me explico, falta de autovalor y esas cosas. Entonces, lo que muchas veces, y esta es la razón que en nuestra casa subrayamos tanto el concepto de 2020, o que cada quien necesita una relación con Dios, tan sencillo como 20 minutos de practicar y 20 minutos en la escritura. Pero lo que importa mucho es, por ejemplo, no importa si te cae gordo tortillas. De todos modos, si comes tortillas, físicamente estarás bien. ¿Se me explico? Y lo que mucha gente no entiende, la palabra de Dios es comida verdadera. Entonces, si tú estás ingiriéndolo o básicamente leyéndolo y pensando lo que sea, ¿se me explico? Pero lo que sucede es solo por el acto de tomar tu nariz y meterlo en la escritura, ¿verdad? Si sientes algo, si no sientes algo, de todos modos, si comes tortilla, pues sales alimentado, ¿verdad? Y si tú lees tu Biblia con regularidad, no importa cómo te sientes, no importa lo que tú sientes que recibiste o no recibiste, puede ser que es una comida sencilla en este día, pero la consecuencia es esta autocondenación, este miedo, esta inseguridad, si me explico, esta falta de autovalor, ¿qué soy yo en mi propósito? Se va, en el sentido solo por entender, ¿verdad? Que yo soy el responsable de comer en las tres dimensiones. No batallo comer, digamos, físicamente, ¿verdad? Pero eso es algo que muchas veces levantamos. Y yo creo que esa es una de las cosas que aprovechemos en ese tiempo. Otra cosa es que tú y yo hemos practicado. Y yo veo en un momento de un odre nuevo. Ahora, no estoy muy seguro cómo se va a ver, pero creo que lo que tú y yo estamos haciendo en este momento es parte del odre nuevo. Sí. Y este no quiere decir que odres son odres, en el sentido son cosas, todos tienen sus elementos comunes.
y mucho seguirá como siempre, porque es parte del existir del pueblo de Dios. Pero a la misma vez yo veo un momento, ¿verdad? Por la unción y el asunto de odres nuevos, ¿verdad? Como dice Jesús en este asunto, el que ha probado el vino normal, el vino viejo, dice, pues este es lo mejor, este es lo bueno, ¿verdad? Pero vino nuevo debe ir en odres nuevos porque es violento. Todavía está en el proceso de fermentación, todavía está creciendo, todavía está tirando patas como una mujer encinta, el bebé adentro, ¿verdad? Y eso es muy incómodo por los que lo están viviendo en el sentido, porque una mujer embarazada es incómoda, pues ella está animada, ella está ilusionada en el sentido de tener un bebé, pero este no quiere decir que no está incomodado, ¿verdad? Y eso es lo que yo veo mucho que está sucediendo ahora. Y, 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 y la unción es algo que yo creo o el Espíritu Santo nos está mostrando cómo tener un odre nuevo, ¿verdad? Sin abandonar lo que siempre hemos tenido. Y siempre está la ilustración, un odre viejo puede tener vino nuevo y en muchos casos no. Pero algunos dicen que sí, si tomas el odre viejo y lo impregnas con aceite y lo vuelves mancillar con tus manos hasta que esté suave, ¿verdad? Pues sí se puede, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que hay grupos tradicionales que pudieran recibir lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero yo veo nosotros extremadamente nuestro equipo apostólico y pastoral, extremadamente posicionado, ¿verdad? Ahora, a la misma vez, requiere que todos crezcamos algo. Y siempre cuando Dios, si ves, por ejemplo, con Gedeón en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, Gedeón dijo esta frase, o dijeron esta frase acerca de Gedeón, cansados más siguiendo. En el sentido, hay ciertos momentos que como yo me siento, no es el asunto. Claro. El asunto es qué está haciendo el Espíritu Santo y cómo me voy a unirme con lo que Él está haciendo. Si es fácil hacer, qué bueno. Pero si no, pues de todos modos, esto es lo que toca el liderazgo, ¿verdad? Ahorita hay gente que van a ver ahorita esto en vivo y a lo mejor después, pero probablemente aquí hay gente que es líder. Y algo que me llama mucho la atención y yendo en ese tema que tú estás diciendo de hacer lo que toca o hacer más allá de lo que toca, porque en estos casos todos los panoramas han cambiado para todos. Lo que teníamos planeado ya no es y ahora tenemos que ajustarnos a esos panoramas. Me recuerda un poco en la historia de Nehemías, cómo llegó un punto donde en medio del proceso de restaurar los muros, tenían, por la presión que tenían de los enemigos, tenían que tener espada en una mano y tenían que tener una pala en la otra. En el sentido de que había varias funciones que tenían que hacer en un mismo momento. Y yo siento que este es un tiempo donde también Dios nos está fortaleciendo o enseñando a poder operar no nada más en una cosa, sino a poder expandir nuestros talentos hacia lo que sea necesario. Y no nada más decir, pues soy un sacerdote, pero también a la vez soy un rey. Estoy dentro de la iglesia operando, pero también a la vez estoy tomando decisiones en la sociedad, estoy siendo alguien útil. Entonces, esa parte, Richard, para todos los líderes que nos están viendo, ¿cómo tú le dirías a un líder que puede ayudar a su gente a diversificarse o a ensancharse? A lo mejor hay gente que siempre dice, yo he hecho esto toda mi vida y no me veo haciendo otra cosa. Pero ¿cómo podríamos animar a la gente y a aquellos líderes que a lo mejor tienen también personas de muchos años caminando con ellos? ¿Cómo animar a la gente a esa renovación, a esa transformación, a deshacernos de los odres viejos
y con la transformación de la mente, del espíritu, poder recibir lo nuevo. Porque algo que dice el pasaje de los odres es que si el odre es viejo, el vino se va a perder. Entonces, Dios va a derramar y va a soltar una presencia y está soltando gracias sobre toda la iglesia en general, Sí. pero solamente aquellos que estén preparados van a poder sostenerlo. Y no es que Dios no es que Dios no tiene un plan hacia ellos, sino que al final sí hay una responsabilidad que nos toca a nosotros, y es lo que tú estabas diciendo. Sí. Hace un par de años me subí en el púlpito, ¿verdad? Y tenía una visión, ¿verdad? Mientras, cuando subí, y a lo mejor tú te acuerdas, pero veía nuestra congregación con sus manos elevadas, ¿verdad? Y oí el Espíritu Santo decir, dentro de estas manos hay cientos, dijo docenas, y en otros cientos de milagros. Entonces yo comenzaba a alegrarme mucho, ¿verdad? En el sentido, wow, toda esta dimensión sobrenatural está en nuestro pueblo. Y después el Espíritu me dijo algo muy que me tumbó o que me impactó mucho. Y me dijo, pero la mayoría o casi ninguno va a suceder. Entonces dije, ¿cómo que no van a suceder si están en sus manos, verdad? Y una ilustración que había usado hace muchos años me volvió a repetir y me dijo, si el joven no corre, nunca descubrirá que es veloz. Entonces, mientras que estuve allí, entendí exactamente lo que el Espíritu quería decir, ¿verdad? En el sentido, la mejor manera que comenzamos a descubrir quién Dios es a través de nosotros es buscar un lugar de servir, ¿verdad? Ahora, y no servir, por ejemplo, estoy famoso por hacer eso en el sentido de los momentos, ajá. Pero yo estoy seguro que Jesús en su humanidad tenía un momento, ajá, mientras que estaba orando. Y en ese momento, ajá, por eso Juan 1:18 dice que Jesús ha venido para revelar el Padre. En el sentido, independientemente de cualquier entendimiento, cuando Jesús llega, la revelación de quién es Dios es insuficiente, no es completo, ¿verdad? Entonces, Él ha venido para que esa revelación se amplíe, para que realmente sea como Dios siempre planeaba o quería que sea. Y básicamente Jesús en un momento, Juan 5:19, Él tiene un momento que Él ve que el Padre es un siervo, si me explico, desde su humanidad. Y como que le tumba, si me explico, como debe tumbar nosotros. Y muchas veces, si nuestro cristianismo no está produciendo siervos en la iglesia y fuera de la iglesia, la iglesia fue diseñada ser un instrumento social en el sentido de impactar sociedades. Fue su diseño desde el principio, pero fue su diseño de impactar vía el poder de los conceptos, ¿verdad? Y me gusta mucho Mateo 11, creo que es 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y endeudados y fracasados y divorciados y los que han fallado sus negocios y los que están enfermos, ¿verdad? Porque todo eso va ahí. Y yo os haré descansar. ¿A qué? ¿Cómo me harás descansar? Entonces, la frase siguiente es, tomad mi yugo, aprended de mí. Y básicamente, lo que permite que cosas cambien son conceptos. Y básicamente, si podemos cambiar los conceptos de quién somos como cristianos, realmente las posibilidades son inmedibles, ¿verdad? Y yo sé que estoy metiendo 2 o 3 cosas ahí en esta respuesta, ¿verdad? Pero uno es que produzcamos si podemos ayudar a la gente a descubrir la naturaleza de Dios en ellos, comienzan a ser siervos. Y dentro de la casa y fuera de la casa, ¿verdad? Y yo hace
he tenido discipulados por muchos años. Y una de las cosas que me impactó es una vez que alguien comenzaba a descubrir su identidad verdadera, ¿verdad? ¿Quién somos a través de Cristo? Muchas veces querían comenzar una SEC y comenzar a tener proyectos sociales y ayudar a los pobres y meterse en rehabilitación. Y mi corazón nunca he estado en contra de esto y lo hemos hecho, pero mi corazón siempre ha sido pues edificar iglesias y líderes y todo eso. Entonces, sí, fue muy bueno para mí ver eso, porque yo me di cuenta que estaban conectando con la naturaleza del Padre, que estaba dentro de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, como que hice un ajuste y comenzaba a animarlo, ¿verdad? Y ese es donde estamos hoy, otra vez, ¿verdad? En el sentido que estamos en un momento que yo creo que muchos van a meterse en proyectos sociales, muchos van a, cuando digo social, ayudarlos. Me impacta mucho Salmo 102 terminando, cuando habla de los desvalidos o los que jamás han tenido oraciones contestadas ni tampoco esperanzas. Y como va terminando el Salmo, es cuando la iglesia entiende quién es, cuando entendemos cuáles son nuestros papeles, ¿verdad? En servir y expresar la naturaleza del Padre y quién Él es en cada uno de nosotros. Ese es cuando los desvalidos tendrán oraciones contestadas. Wow. Este es cuando los desvalidos tendrán esperanzas realizadas que jamás han tenido, ¿verdad? Y como hemos dicho, la iglesia es la única respuesta. La iglesia, ¿cómo diré? La iglesia fundada en Mateo 16, tú eres el Cristo. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Barjona o Barjona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no te fue revelado por sangre y por carne y sangre, pero te fue revelado por Dios en el sentido, la iglesia que está fundada sobre la identidad de quién es Cristo y quién somos a través de Él. Esta es la iglesia que Él, como dice, Él dice, y las puertas del Hades no podrá prevalecer contra ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la iglesia que está tumbando las puertas del Hades. Es la iglesia siendo militante conceptualmente en el sentido, amaremos si nos rechazas, amaremos si nos persigues, amaremos y seguiremos, ¿verdad? Y les serviremos, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es algo, si pastores pudiera, y lo que sucede, y esto es lo que vuelve a lo que estuvimos practicando en el principio, nuestro pueblo está descubriéndose por la oportunidad de servir. Y la consecuencia es, tienes otro tipo de personas de repente que produce otros. Y que, como tú bien decías, tomar responsabilidad, y me encanta esa forma que tú lo dices, que es haciendo, tomas tu responsabilidad, tomas tu lugar, y al tomar tu lugar, produces oportunidad para otros. Es muy, muy hermoso porque algo que ahorita que estabas comentando acerca de los discipulados y todo eso, yo recuerdo cuando estuve en tu discipulado y recuerdo cómo mi cabeza explotó, literal, será el emoji de la explosión de la cabeza, y mi vida cambió, Richard, al entender quién yo era. Yo toda mi vida había estado en una iglesia cristiana, pero la verdad no había entendido ni papa el evangelio. No entendía nada y yo sentía que yo tenía que esforzarme. Cuando llego a justicia y entiendo todo esto, mi vida ha sido transformada. Lo que Dios ha hecho a través de mí ha sido porque he adoptado estos conceptos, estas verdades, y han sido míos durante todo este tiempo que hemos caminado juntos. Pero qué importante es cuando tú de alguna manera tú tomas tu responsabilidad, nos abres espacio a nosotros tomamos responsabilidad y a la vez abrimos espacio a otros. Entonces, es una cadena que va produciendo a que una sociedad realmente se transforme. Entonces, dejamos de ser la iglesia que está olvidada y que nadie toma en cuenta,
y nos comenzamos a convertir en ciudadanos del cielo que realmente están impactando esta sociedad, que al final es la meta. Si vemos en la historia y en algunas conversaciones tú y yo lo hemos platicado, como aquellos ciudadanos que han impactado, como, no sé, Martín Lutero, por ejemplo, ahorita estoy bien impactada con Comenio, porque estoy leyendo la Carta Magna, y él era una persona que conoció a Dios y puso estos conceptos en la pedagogía. Y él empieza a decir el valor del ser humano, empieza a impartir ciertos conceptos. Y me doy cuenta de algo, las sociedades y las ciencias que han avanzado tienen que ver con el reconocimiento del hombre, pero del reconocimiento de Dios y del valor que Dios le da al ser humano. ¿Qué quiero decir con todo esto? La iglesia no nos interesa tener a la gente condenada. Tenemos que ayudar a la iglesia y a la gente a entender quiénes son, para que en ese entendimiento puedan operar en la gracia que ha sido soltada para nosotros. Yo soy un testigo de eso y soy una evidencia de eso. Entonces, podemos decir que la primer base para poder establecer estos frutos es establecer conceptos de identidad y de justicia. ¿Podríamos concluir en este punto? Sí, me encanta Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 3, porque comienza así. Mientras que el heredero es niño, ¿okay? Wow. No se habla de qué debo hacer y lo que no debo hacer. La mayoría de nosotros, cuando comenzamos a acercarnos a Dios, estamos pensando, ¿qué debo hacer? ¿O qué no debo hacer para que me acepte? Entonces, y este pasaje está tremendo porque dice, mientras que el heredero es niño, aunque es niño, es dueño de todo. Wow. Entonces, esto no se trata de lo que hago o no hago para que Dios me acepte. El asunto es, Dios me ha incluido en su obra y soy heredero. Ahora, pero el problema no es que si fui incluido o no, el problema es que sepa. Entonces dice, entonces el padre toma maestros y tutores para enseñar al niño quién es su padre, qué tiene su padre, para que el niño pueda saber quién es él y qué tiene él. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Cuál es lo mismo que está diciendo en Juan 16, 8 y 9? El Espíritu está buscando convencerme de lo que ya sucedió. Él está buscando convencerme que yo soy el heredero, ¿verdad? Que Dios me amó y me incluyó, ¿verdad? Y me encanta, ya lo estoy usando mucho. Cuando Fonda se unió conmigo, mi estado legal se traspasó a ella. Pero esta es nada más una ilustración. Cuando yo me uní con Cristo, su estado legal se traspasó a mí. Entonces, de repente, cuando Fonda se unió conmigo, cambió su apellido. Y ahora ella se llama Hayes, ¿verdad? Y ella, todo lo que, el marco de referencia de su vida, no solo es quien ella es, pero es quien yo soy también. Igual, al momento que yo me uno con Cristo, ¿verdad? Pues ahora el marco de mi vida no es quien yo he sido, pero de repente es quién Él es y qué ha hecho y qué me incluyó, ¿verdad? Como esposa o como hijo heredero. Entonces, por eso tú hayas estos pasajes, por ejemplo, casi todo 1 de Corintios capítulo 2, está hablando tiempo pasado, para que nos conocemos las cosas que Él nos concedió. Ya ¿verdad? está hecho. Punto. Exacto, es un hecho, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, como un buen abogado, me está abriendo lo que ya es cierto, como un abogado que se siente con un heredero y comienza a revelarle el testamento y lo que le corresponde por ser heredero, ¿verdad? Esto es lo mismo que nos está sucediendo. Entonces, y esta es la diferencia entre muchas iglesias. Yo siempre digo, ¿verdad? Todo el mundo vive sus vidas en uno de dos esquemas o paradigmas. Un esquema es hacer para obtener
y otro esquema es ser hijo heredero. Entonces, los hijos de la gente sumamente próspera vive de algo que otro hizo y ellos solo están heredando. Este es el mensaje del desierto. El mensaje del desierto es que descubramos quién nuestro Padre es, descubramos qué tiene, para que entendamos quién somos y para que entendamos qué se puede hacer. Ahora, cuando tú dijiste que yo hago referencia a, ¿verdad? Esta es la diferencia entre desierto y tierra de promesa. En el desierto, fe sencillamente es entender quién es el Padre o entender quién son tus papis mientras que estás en la casa. Pero la tierra de promesas cuando comienzas a vivir una vida a través de quién eres tú ahora. ¿Verdad? Y el día que ellos entraron en la tierra de promesa, no solo es quién es el Padre, pero es quién soy yo, ¿verdad? A través de lo que el Padre ha hecho y que me ha heredado. Entonces, y esta es la razón que cuando comienzan a entrar en la tierra de promesa, ellos deben tener una nueva mentalidad. Deben tener una nueva visión, deben comenzar con una nueva visión primero, siempre hago esto, ¿verdad? En el sentido, porque ahora estoy viendo no basado en mis habilidades, estoy viendo en lo que es posible a través de quien yo he llegado a ser, ¿verdad? Entonces, una nueva visión es lo que necesito. Sientes, Pero perdóname que te interrumpa, ¿sientes que este tiempo requiere de nosotros comenzar a ver de una manera distinta? Requiere que abramos nuestro panorama para poder ver las posibilidades que existen. Hay una frase que tú dices que me encanta que dice, todo ha sido dado, pero no todo ha sido conquistado o reclamado o tomado. Poseído. Este tiempo es un tiempo donde Dios nos está permitiendo abrir nuestros ojos para ver lo que ya es nuestro y las posibilidades que existen en medio donde otros no ven posibilidades. Nosotros sí podemos ver posibilidades. ¿Qué piensas que a la práctica lleva esta verdad? Si José no hubiera tenido sus dificultades, no hubiera visto lo que llegó a ver. Sí. Y no hubiera llegado a ser quien llegó a ser. Igual, parece que en un momento en la vida de Abraham no le está cayendo el 20. Entonces Dios, yo siempre le digo que le tomó por la oreja, quizá no, pero le sacó de su carpa, ¿verdad? De su tienda. Y le obligó a ver las estrellas del cielo. El problema es, Abraham, tú tienes una visión que es demasiado chiquita. Wow. Entonces, yo te estoy sacando de tu perspectiva, yo te estoy sacando de tu casa, yo te estoy sacando de su vida diaria, y yo quiero que tú veas lo que yo veo de ti. Ahora, este no es lo que Dios ve, es lo que Dios ve de él. Él sabe que en Abraham hay naciones, pero el problema no es que ese existe. El problema es si Abraham lo va a ver o no. Wow. Wow. Entonces, y él le saca y le dice, ¿verdad? Pues tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, y volviendo como tú y yo comenzamos esa plática, si tenemos la esquema correcta o bíblica, ¿verdad? Entonces, nuestros conceptos y conclusiones de estos días serán muy diferentes que mucha gente, ¿verdad? Y lo que estas circunstancias hizo para nosotros era como desencadenar o abrir un paquete para que podamos ver cosas muy diferentes, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta ahora. Todavía yo creo que mucho está definiendo. Creo que hoy el presidente definió ciertas cosas, ¿verdad? Y creo que
nada va a resolver mañana. No, quiero aprovechar este momento para saludar a todos los que nos están viendo. Creo que vi a Raúl Sánchez, a varias gente por ahí que nos están saludando. Leslie, a los últimos que están cargando. ¿El Gracias. mero Raúl Sánchez? ¿O? Raúl Sánchez, el que nos hace bailar y movernos. Saludos a todos los que se están conectando. Quiero aprovechar este momento para Dile decir que Perito Arquitecto está en agosto, sería un muy buen momento que él esté. si todavía estás aquí, Raúl Sánchez, ya oíste, ya dijo el jefe que tienes que venir. A todos los que nos están viendo pueden hacer preguntas y vamos a estarlas contestando ahorita en Claro. los últimos minutos. Aprovechen que tienen al doctor Richard Gates aquí para hacer preguntas de cualquier tipo y podremos abordarlas. La verdad es que parte de esto que tú estás diciendo de las posibilidades es una de las causas porque estás tú aquí en Instagram en un live y vas a estar más seguido en lives más adelante con otras personas, pero parte de eso es conectarnos con realidades que ahora son necesarias y que ya no podemos evitarlas, y sobre todo porque son los medios de poder conectar con otros que a lo mejor en otro momento no habíamos pensado explorarlo. Si pudiera terminar en este sentido, la primera cosa es que si vas a entrar en la dimensión de vida que Dios quiere que entremos, debes tener una nueva visión. Dos, debes tener una nueva mentalidad. Debes estar pensando en una manera diferente. En el sentido, sus conclusiones no son malas, solo son insuficientes. Wow. No son malas, solo son insuficientes. Y Dios siempre está pensando una buena regla de agarrar la onda. Dios siempre está pensando algo más grande que yo estoy pensando. Wow, sí. Cuando yo estoy orando muchas veces, una de mis preguntas, ¿qué es lo que no veo que tú quieres que vea? ¿Verdad? Porque este siempre es cierto, se me explico. La tercera cosa, y este es donde yo siempre digo, imagina a tu mamá cuando era niño o niña, mirando a ti cuando habías hecho algo y pone su mano en su cintura y dice, ¿verdad? Pero en su es responsabilidad personal. Sí. Este es lo que nos mantiene, nos mete y los mantiene en el juego. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que decimos en inglés, esto es lo que separa a los hombres de los niños. Wow. En el sentido, poder tomar responsabilidad personal. Entonces, la visión está tremenda. La manera de pensar está muy diferente, pero muy radical y muy diferente. Y la tercera es tomar responsabilidad personal. La cuarta es, si vas a entrar con Josué. Entonces, y este nada más quiere decir que los 200 hijos de Isaacar entendían sus tiempos y sabía lo que deben de hacer. Y hay ciertos líderes que Dios ha levantado con la meta, si les sigues, tú llegarás, si me explico, a poseer estas dimensiones que Dios siempre estaba pensando acerca de ti. ¿Cuál sería la característica de un líder a seguir, Richard? Si pudieras tú decirnos ahorita, ¿qué cualidades pensarías que tiene un líder al que nosotros queremos seguir? En uno de los libros clásicos de liderazgo está escrito por alguien que se llama Robert Greenleaf, ¿verdad? Y básicamente él, lo que tú y yo llamamos, o lo que el mundo secular llama líderes, no está en la escritura. Porque en la escritura un líder es alguien quien está sirviendo los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo Jesús está diciendo, yo no vine para ser servido, pero yo he venido para servir y dar mi vida en rescate para muchos. Lo que caracteriza que nosotros es, primeramente, sí tenemos una visión del cielo. Y esta visión es lo que nos separe en el sentido para que no estemos como los demás. Número 2, servir al Señor, la visión y los que están en esta visión.
¿Sí me explico? Para que ellos lleguen a su máximo. Por ejemplo, en nuestra relación, tú y yo, parte de mi responsabilidad es que tú llegues a su máximo, si me explico, impacto en lo que Dios, igual con el resto del equipo, ¿verdad? Cualquier padre, su meta principal es lo mejor para cualquier de sus hijos, en el sentido que tenga la oportunidad mejor, para que tenga los recursos y que tenga todo lo que necesita para que él pueda ser quien está diseñado ser, ¿verdad? Entonces, muchas veces es como tener un jardín. Yo sé que estoy tocando 2 o 3 cosas rápidas, No, pero está bien. sirviendo los propósitos de Dios, sirviendo los que están sirviendo, y básicamente como Jesús está diciendo, o Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2, dando gran importancia o estimando otros más importantes que ti mismo. Entonces te das cuenta que la clave de ser un líder real es cuando tienes tus otros frutos de líderes alrededor de ti. Cuando realmente no, porque muchas veces liderazgo en una posición incorrecta lo pensamos como el protagonismo pero realmente mucho tiene que ver con el hecho de hacerte a un lado. Y Sí. yo lo he visto en ti, yo lo he visto en ti, o sea, el hecho que tú te has hecho muchas veces a un lado para dejarnos a nosotros la oportunidad de crecer y ayudarnos a llegar a donde tú sabes que podemos llegar al máximo. Y mucho tiene que ver también con eso, Richard, que la actitud del liderazgo tiene que estar viendo en cómo hacer explotar a aquellos que están alrededor de ellos y no solamente ser servidos por ellos, sino al contrario, ser un servidor como tú nos has enseñado. Y es cierto lo que tú dices, porque el liderazgo en la actualidad o fuera de la iglesia se ve de una manera muy diferente. Entonces, el verdadero liderazgo es el servicio y es poner al otro, como dices, el poner al otro más alto que yo mismo. ¿Y cómo se ve eso ahorita en los liderazgos mundiales, Richard? ¿Cómo posicionaríamos esto y qué increíble sería que estos fueran los tipos de liderazgo que hoy estuvieran trabajando? ¿Cómo piensas tú que de alguna manera la iglesia tiene que ver en el hecho de que líderes de esa calidad, líderes de ese carácter, estén en las posiciones correctas? ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? Lo que da éxito a una cultura son los valores que están en los individuos de la cultura. Por ejemplo, como en esta práctica que hemos tenido, ¿verdad? Para que alguien realmente no sea víctima de su ambiente y de las fuerzas sociales que están alrededor de ellos, es muy necesario que tú conoces y halles quién tú eres o su identidad en Dios. O todo comportamiento es el resultado de identidad. Entonces, una de las cosas que hemos hecho a través de los años es ayudar a la gente a entender que yo soy el hijo heredero, yo soy el justo que Dios ha hecho justo y tener el fruto de esto en mi estilo de vida. ¿Ok? Si pusiésemos convicciones, produce conceptos, producen convicciones, convicciones producen valores y valores producen cultura. Entonces, lo que ha sucedido en la mayoría de las iglesias es que hemos fallado en mucho, en el sentido de que no hemos producido los conceptos para que las convicciones, ¿verdad? Convicciones son las cosas que yo he concluido que son ciertos, que yo creo que son certezas en cómo vivo mi vida. Entonces, mis valores es un reflejo de mis convicciones. Mis convicciones llegan a ser la base de una cultura. Entonces, y esa es la misión de la iglesia, de producir personas que pueden ser un gran industrial.
Producir personas, que puede ser un tremendo político, ¿verdad? Producir personas y producir personas que llenan en nuestras iglesias, llenan lo que llamamos los 7 montes, pero que están basados en una progresión de convicciones. Por ejemplo, yo puedo decir que, o alguien puede decir que está contra la ley hacer eso. Todo el mundo lo hace y lo hemos visto en nuestra cultura todo el tiempo. Entonces, es hasta que podemos producir, por ejemplo, me han oído usar el término una casa apostólica. Muchas iglesias son como sinagogas. No estoy criticando, nada más estoy diciendo, enseñan principios que son buenos. Pero una casa apostólica es que puede restaurar la imagen que fue perdido, si me explico. Y no solo restaurar la imagen, pero los resultados que esta imagen produce en una vida personal, ¿verdad? Entonces, este es como realmente comenzamos. Varios de nuestras personas, pues ya tienen lugares de influencia, sea que sean empresarios o sea que están en lugares de influencia dentro de las empresas donde trabajan, ¿verdad? Y o están en la política o por estar. Entonces, si todo va relacionándose a esta pequeña progresión. Quiero hacerte una pregunta porque tiene que ver, pero a la vez nos estamos alejando un poco. A mí me interesa, obviamente, ahorita el tema de la educación es un tema que está en todos lados y pues todo este cambio de la forma de enseñar, de que los papás tienen a los niños en casa y todo este cambio que hemos tenido a través de estos meses. ¿Qué piensas tú que la educación debería abarcar a tu parecer? ¿En qué sentido o qué rumbo debería tomar la educación en lo que tú piensas o ves que Dios nos está moviendo? O sea, veo que ahorita el homeschool es súper necesario y ahora quien nunca lo había hecho, pues ahora a fuercita lo está haciendo porque tienen a los niños ahí. De alguna u otra manera están más involucrados. ¿Tú qué piensas que va a suceder en esta montaña de la educación? Yo creo que es muy interesante el momento en cual vivimos. Cuando vinieron a Jesús y le dijeron, ¿verdad? Es contra la ley pagar impuestos a César. Entonces él dijo, deme una moneda. Entonces le dieron la moneda y él dijo, lo que es de César es de César y lo que es de Dios, délo a Dios, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que tenemos es lo que se llama en la Biblia jerarquías, o no jerarquías, pero áreas de pertenencia, ¿verdad? Y educación no pertenece al Estado en la Biblia. Educación pertenece a la familia influida por la iglesia. No sé si me estoy explicando. Entonces, y poniéndolo en términos muy sencillos, quiere decir que nuestros hijos pueden saber muchas cosas, pero si no tienen valores, serán víctimas de lo que saben, Wow. cual nos está sucediendo hoy mismo. Wow. Si lo ponemos en términos antiguos, lo que sucede es, tenemos pecadores más inteligentes. Oh my God. Y tú ves especialmente cuando estos lleguen a ser nuestros políticos y todo eso. Entonces, en mi opinión, ¿verdad? Un gobierno que debe entender qué le corresponde y qué no le corresponde, ¿verdad? Entonces, y si este área pertenece a la familia y la iglesia apoyando la familia, ¿verdad? Obviamente, si una iglesia comienza a hacer cosas contra la ley, pues ya el gobierno debe, se toca del gobierno, pero mientras que no debe meterse, ¿verdad? Y que la iglesia. Y este es lo que, entonces, deja que no seamos víctimas o por ejemplo, decidieron que todos los niños deben de tener educación sexual. ¿Qué pasó? Pues se aumentó mucho la inmoralidad.
Entonces, sí son cosas que sí se debe saber, pero hay contexto y hay momentos, ¿verdad? Y dar este tipo de información, y la verdad es no podemos cambiar que vivimos en un mundo caído y las cosas que quiero hacer no las hago, ¿verdad? Y las cosas que no quiero hacer las hago. Entonces, si metes todo el conocimiento del sexo a un grupo de personas que no saben su derecha de su izquierda, pues claro que van a tener problemas. Pero si nuestra instrucción está basada en valores, y esta es la tremenda cosa por ejemplo, en el podcast, el nuevo podcast que salió. Por cierto, vamos a decir que hay un podcast que se llama CCI Sunday Talk, así lo puedes encontrar y puedes encontrar mucho más acerca de estos temas que hemos estado hablando y que el pastor Hayes está tocando así muy por encimita, pero en ese podcast tú vas a encontrar más contexto. Entonces, a los que nos están viendo los invitamos a ir a suscribirse lo puedes encontrar en Spotify y en todas las plataformas digitales. Ya pasó el comercial, síguele. Sí. Pero en el promo dice, conceptos tienen consecuencias. Y es cierto, si me explico. Y quien tú has llegado a ser es el resultado de conceptos y conclusiones que tú hiciste personal. No, la tragedia es que puedes concluir bien, pero ese no quiere decir que es personal. Entonces, por eso nosotros decimos concluimos y incluimos. Nos incluimos. ¿Por qué? Porque Dios me incluyó. ¿Verdad? Fonda se incluye en mi vida. Me acuerdo una vez, habíamos estado casados como un año, ¿verdad? Entonces, sí, y yo no utilizo mucho mi cartera y tengo muchas cosas. Entonces, una vez mi cartera estaba ahí fuera y ella lo abrió y comenzaba a sacar cosas y en el sentido que lo que no sirve. Y hubo una foto de una novia antigua ahí en mi cartera. Y no había realmente prestado mucha atención. Entonces ella dijo, ¿y eso? Y no, pues estaba ahí. Entonces ella dijo, pues este ya no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella en el sentido fue muy bueno porque ella se incluyó, se me explico, en mi vida, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que Dios quiere que suceda. Wow. Es que me incluyo wow. en su vida. Y si esto no sucede, lo que sucede es otra escuela, es otra lección de la escuela dominical. Es otro libro que leí, si me explico. Y esa es la razón que hay una tremenda enseñanza acerca de el velo y lo que llamamos la máquina del futuro. Pero es lo que realmente no llega a mi entendimiento, pero que llega a mi corazón, que mi propio corazón comience a crearlo. ¿Verdad? Entonces, esta es la razón que la facilitación de conceptos, realmente, yo siempre digo, no importa tanto lo que yo predico, pero lo que sí importa es lo que tú concluyes de lo que predico. Hay una frase que utilizaste hace algunos años, me acuerdo que era concluir, hablar e incluirse. No sé si me falta una. En una prédica me acuerdo mucho que dijiste esos verbos, que concluir, hablar e incluirse, y hacías esta señal de me incluyo. ¿Sí te acuerdas de esa prédica o no? Oh, estuve con un grupo de líderes una vez y ellos me dijeron, hemos predicado identidad y justicia y no hizo gran impacto en nuestros congresos. Entonces yo les levanté 4 puntos. Y les dije, quien yo soy, ¿verdad? Quien yo soy es a través de lo que he concluido. Lo que yo percibo que es cierto acerca de mí. ¿Se me explico? Toda mi autoimagen es el resultado de lo que yo he concluido y que creo que es cierto. Ahora, todo el mundo vive eso. ¿Se me explico? Quien tú eres hoy es el resultado de lo que tú percibes que es cierto acerca de ti. Entonces, si este es quien tú eres, es donde se formó o cómo se formó su identidad. Ahora,
todo lo que tú hablas y todo lo que tú actúas es el resultado de eso. Todo comportamiento es el resultado de autoimagen o identidad, ¿verdad? Entonces, y las realidades que están en mi vida, es el resultado de cómo hablo y cómo actúo. Entonces, y esto es cierto a todo el mundo. Ahora, lo que es diferente de nosotros es que yo percibo que lo que es cierto acerca del Señor Jesucristo también es cierto acerca de mí, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que su estado delante del Padre, ¿verdad? Yo soy hijo y heredero. Como dice en Romanos 8, somos herederos de Dios y herederos iguales con Jesús. Entonces, en lugar de dejar mis experiencias, mis relaciones y todo eso, ser lo que, donde tomo mis bases de autoconclusiones, yo estoy yendo a la Escritura y viendo la obra de Jesús, la herencia, lo que Él hizo, como me incluyó, como fondo está tomando. Ella está concluyendo, yo soy esposo de Richard, yo puedo gastar el dinero de Richard, yo puedo vivir en las casas que él tiene y todo eso. Entonces, es como esta cosa está diseñado. Entonces, si yo estoy tomando estas decisiones, entonces, mientras que yo tomo estas decisiones, mi hablar y mi actuar cambia radicalmente. Como ella sacó el foto de la novia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy la esposa que ahora, si me explico. Entonces, pero las realidades que vivimos es el resultado de este proceso. Sí. Entonces, y esto es como edificamos, ¿verdad? También. Richard, nos quedan literal creo que 2 o 3 minutos porque ya tenemos 1 hora platicando, se nos fue como agua, a mí al menos, siempre que, y algo que yo quiero decir a toda la gente que nos está viendo es que cuando estés delante de una persona como Richard o una persona que tú admires sabia, haz preguntas, porque hacer preguntas es la forma de aprender. Y Sí. bueno, yo comenté ahorita si había preguntas, no pude ver muchas realmente, pero como se nos está acabando el tiempo, ya no vamos a poder lograr a lo mejor tener a este tiempo, pero quiero agradecer a toda la gente que se conectó y porque si nos ponemos a hablar de otra cosa, se nos va a cortar a la mitad el comentario y no quisiera que sucediera. Quiero agradecer a toda la gente, a menos Richard que tú quieras seguir platicando o hasta aquí la dejamos, tú dime. No, está bien, ¿verdad? Hasta aquí lo dejamos. Sí. Perfecto. Quiero agradecer a toda la gente que se conectó y en las próximas semanas el doctor Richard Hayes va a estar en vivo con otros invitados, también teniendo una conversación como esta que hemos tenido él y yo. Y algo que quiero agradecerte, Richard, públicamente antes de que termine, es que no nada más eres mi pastor, pero eres mi amigo. Entonces, gracias porque tu amistad y tu pastoreo me ha hecho crecer y a través de 1000 preguntas que te hago, siempre he aprendido y se ha ensanchado mi espíritu. Nos faltan literal 1:47 minutos. No sé si quieres decir algo final de la gente que nos está viendo. Muchas gracias por estar aquí. Siempre me da gusto poder tener este tipo de prácticas, porque muchas veces cubrimos cosas en este tipo de práctica que no sale en un mensaje, ¿verdad? Sí. O algo así. Sí. Entonces, y creo que sirve. En las clases, me encanta tener los momentos de preguntas porque realmente te deja abarcar lo que la gente está pensando, no solo lo que tú estás comentando. Y tú me has enseñado, siempre nos decías preguntas, preguntas. Y yo siempre me preparaba con preguntas porque ya sabía que tú ibas a decirnos que teníamos preguntas. Y es algo que he aprendido y quiero decirle a toda la gente, digo, que quede como tip para en la próxima sesión que tú te conectes, preparen preguntas para que el doctor Hayes les ayude y así vamos a crecer todos. Richard, te amamos. Gracias por este tiempo, gracias por dedicarnos tu sabiduría un poquito. Y yo sé que toda la gente le va a bendecir y vamos a postear esta conversación en Facebook, en tu page. ¿Está grabada? Sí, está grabada. Si no siguen al doctor Richard Hayes en Facebook, vayan a Facebook y agréganlo. Y aquí en Instagram, obviamente, los que ya lo siguen, a los que no, vayan y síganlo porque es una fuente de sabiduría. No lo digo porque es mi pastor, es porque es la verdad. Sí, dice por ahí, dice, si no fuera miembro de CCI, como quiera, si no fuera el pastor, yo iría a CCI.
Y eso es muy hermoso, Richard. Te amamos. Gracias por sembrarte en nosotros cada vez que tienes oportunidad. Nos despedimos a todos. Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Bendiciones. Bye. Bye bye.